tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, módulo 12. Teletrabajo. ¿Qué acciones se deben estimar en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Nos acompaña nuestra experta Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Claro que sí, doctora, el placer también es nuestro volver a tenerte en este espacio educativo. Te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro módulo del día de hoy. Perfecto, gracias. Bueno, vamos en nuestro módulo 12. Las personas que hasta ahora se conectan, Lina les explicará cómo acceder a los demás módulos. Mi invitación desde ya para que hagan sus observaciones o escriban sus preguntas y dudas a través del chat. Si bien no habrá un tiempo suficiente para poder dar respuesta a todos, yo leo su chat y esto me permite ajustar los módulos, abordar temas para dar respuesta a esas inquietudes que tengan las empresas afiliadas y las personas que se conectan en torno a la implementación del teletrabajo. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos como objetivo de este laboratorio educativo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Para el día de hoy abordaremos dos grandes temáticas. Como siempre, contextualizo el proceso de implementación del teletrabajo para esas personas que hasta ahora se conectan con la finalidad de que tengan un contexto global y puedan seguir un hilo conductor con los temas que se van a abordar y no se sientan un poco desubicados. Igualmente vale la pena recordar, esto permite afianzar esos conocimientos para posteriormente hacer y tener esas buenas experiencias en la implementación del teletrabajo. En segundo lugar, abordaré el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la modalidad de teletrabajo, haciendo aportes para que puedan identificar los elementos claves que es importante que se consideren desde ese actor que tiene en la cabeza la coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Respecto al primer tema, el proceso de implementación del teletrabajo, básicamente lo que diré es que desde el manual, el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, que es el libro que se ha generado desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Ministerio de Trabajo, para aportar a las organizaciones en la implementación de esta modalidad de trabajo. Allí se precisan 5 etapas claves para tener unas buenas experiencias en la implementación de él. La primera etapa, el compromiso institucional, la segunda, la planeación, la tercera, la autoevaluación, la cuarta, la prueba piloto y la quinta, la adopción y apropiación. En cuanto a la primera etapa, compromiso institucional, básicamente lo que se trata es de obtener ese aval y que se formalice ese compromiso de la alta dirección en torno a la puesta en marcha de ese programa de implementación de teletrabajo. Allí hay 3 pasos: el acuerdo a nivel directivo, la conformación del equipo líder, la formalización del inicio del proyecto. Bueno, aquí en cuanto a la conformación del equipo líder, por lo que abordaremos hoy, recuerdo que en términos generales, pues estará conformado por un representante del área jurídica, una persona líder desde gestión humana, desde el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Puede ser que en sus organizaciones tenga otro nombre. Tenemos allí el coordinador o el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y pues si estamos hablando de una organización más robusta en su estructura, podríamos considerar el representante o el encargado de comunicaciones, el encargado de innovación. Esos son otros actores que serán importantes en la implementación de ese programa de teletrabajo. Bueno, entonces allí ya he enunciado a este responsable y coordinador como un actor relevante dentro de ese equipo líder y por eso pues he querido hablar de ello. En cuanto a la segunda etapa, la planeación, allí están previstos 2 pasos, una planeación general, donde definimos objetivos frente a esas necesidades o frente a esas motivaciones, esos aspectos que justifican que la organización quiera implementar el teletrabajo. Vamos a establecer esas etapas y el plan de acción para implementar el programa de teletrabajo, identificar unos recursos, qué riesgos tendría para la organización desde diversos sistemas de gestión o desde diversos enfoques para esa empresa, definir unos indicadores. Eso, digamos que es un acercamiento, porque acá cuando hagamos la autoevaluación vamos a encontrar mayores elementos que nos van a permitir fortalecer estos ítems que he enunciado en esa planeación general. Un segundo paso es la sensibilización, una estrategia comunicativa en la cual buscamos la sensibilización, informar, como por ejemplo si estamos hablando del programa de teletrabajo, cómo se va a dar ese paso a paso en esas etapas, esos actores, igualmente sensibilizar en torno a lo que es el teletrabajo, que todos hablen un lenguaje común, cuáles son esos beneficios, cuáles podrían ser algunas dificultades o inconvenientes. Se trata de que digamos, ser claros en torno a todo lo que está marcado en la implementación del teletrabajo. En la tercera etapa, autoevaluación, vamos a evaluar 3 componentes, el componente jurídico, el componente tecnológico, el componente organizacional y a partir de ello estructurar un informe para que ese equipo líder con la alta dirección puedan tomar una decisión si se lanza la prueba piloto de teletrabajo o es necesario fortalecer algunos aspectos antes de lanzarse y por ahora simplemente quedarse en unos acercamientos a formas flexibles de trabajo podría ser una opción. Aquí en este componente jurídico, por supuesto, vamos a encontrar lo que tiene que ver con el Sistema General de Riesgos Laborales, todo el marco legal que debería cumplirse, pero igual la reglamentación en torno al teletrabajo. Aquí tenemos, bueno, me devuelvo para hacer un énfasis de algún aspecto y es que ya con lo que ha sucedido en el contexto de la emergencia sanitaria no nos podemos quedar solamente con ese marco reglamentario explícito de teletrabajo, sino que yo siempre recomiendo considerar lo que ha salido, que toca el trabajo en casa, en este contexto que el Ministerio de Trabajo ha hecho unos pronunciamientos y ha dado unas directrices que son relevantes y que seguramente en las versiones que surjan a partir de este momento de reglamentación o incluso del mismo marco de directrices desde el portal teletrabajo.gov.co seguramente van a salir nuevas cosas para aportar a las organizaciones. En la cuarta etapa, prueba piloto, hay 9 pasos, que es como si fuera, como todos sabemos, una prueba piloto es ir a lo que sería el contexto de implementación de una situación de trabajo, que para este caso es teletrabajo, en un contexto más pequeño, pero siguiendo todos los pasos. Por eso es que tiene tantos pasos. Tenemos allí la definición de la población y la modalidad que se va a implementar, cómo se va a llevar a cabo esa convocatoria, cómo será el proceso de selección, quiénes lo realizarán, qué metodologías, qué herramientas se utilizarán, el proceso de capacitación, en qué tema será, quiénes estarán a cargo, cuánto durará. Todo eso pues debe quedar allí explícito. La duración también, la metodología, la estrategia,
para formar, para fortalecer competencias. Aquí esta capacitación no solamente es para los teletrabajadores, es también para los trabajadores o los funcionarios que se quedan laborando en las instalaciones de la empresa, para quienes realizan apoyo, para todos los profesionales o trabajadores que pertenecen a la línea de mando. Tenemos igualmente allí, pues seguramente hay que fortalecer aspectos en torno al mismo equipo líder, porque todos no manejan los mismos conocimientos. La preparación administrativa, que incluye toda la documentación, incluye preparar las tecnologías, los procesos que se van a llevar a cabo, las herramientas, los métodos con los cuales se van a desarrollar los pasos adicionales que se incluyen dentro de esta etapa. Tenemos el seguimiento y medición, cómo se va a llevar a cabo, cada cuánto, quiénes lo van a hacer, a quiénes va a estar dirigida, el pilotaje, que ya es el llevar al terreno la puesta en marcha del teletrabajo, la evaluación del piloto, también cómo se va a llevar a cabo esa evaluación, con qué periodicidad y la socialización de esos resultados. Y la etapa 5, allí nos vamos a encontrar con la adopción y la apropiación del teletrabajo. En cuanto al contexto, bueno, esto es muy importante hacer mención cuando ya entramos a hablar del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Muchos tienden a pensar, y lo digo, parecería mentiras, incluso asesores en la implementación del teletrabajo, para ellos cuando les dicen qué hay que hacer en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuando se implementa la modalidad de teletrabajo, ellos piensan que simplemente es el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo y las actividades de capacitación en riesgos laborales, que eso es lo que hay que hacer. Entonces, no hay que quedarnos en una visión demasiado simplista. Hay unas responsabilidades en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay cambios y por lo tanto eso implica traer a colación lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en este contexto, pues es importante traer a colación cuál es la reglamentación a considerar. Por lo mismo que cada día, cada semana se conectan personas por primera vez al proceso de capacitación que se está llevando a cabo en este laboratorio educativo y que preguntan cuál es la reglamentación aplicable. Yo acá he colocado en primer lugar el decreto 1072 de 2015, teniendo en cuenta la temática en la cual me estoy centrando, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ante la modalidad de teletrabajo. En cuanto al decreto 1072 de 2015, el decreto único del sector trabajo, está el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, que hace alusión especialmente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el libro 2, parte 2, título 1, capítulo 5, que es dedicado específicamente al teletrabajo. En cuanto a este libro, este capítulo 5 de teletrabajo, allí básicamente lo que se considera es lo que está especificado en el decreto 884 de 2012. Tenemos ya específico a teletrabajo la ley 1221 de 2008, que es la ley de fomento del teletrabajo, que da algunas pautas iniciales en torno a las responsabilidades del empleador frente a la seguridad y salud de los teletrabajadores y a la consideración de la normatividad y también frente a la responsabilidad de la administradora de riesgos laborales. Está el decreto 884 de 2012 que ya reglamenta el teletrabajo, ya da pues unas, como lo dice reglamenta, entonces es específica y aborda grandes elementos frente a responsabilidades y deberes y derechos también de los teletrabajadores, de los empleadores, de las administradoras de riesgos laborales y de otros actores adicionales.
En cuanto a la resolución 2886, hace alusión a la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. Se hace allí mención de la responsabilidad de la ARL en torno a apoyar la socialización de la reglamentación en seguridad y salud en el trabajo aplicable al teletrabajo. Tenemos la circular 27 de 2019 que ya da unas precisiones sobre la implementación del teletrabajo en torno, por ejemplo, a temas como la verificación de las condiciones de trabajo, quienes hace las adecuaciones, si es que no hay conformidades. Bueno, ya cada uno de esos aspectos yo los iré trayendo a colación a medida que ya toco cada uno de los aspectos. Igualmente, como les decía, no hay que olvidar lo que ha salido en el contexto de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, aquí tenemos en particular la circular 41 que da unos lineamientos respecto al trabajo en casa muy relacionados en su última parte con la prevención de riesgos laborales, con responsabilidades, como vislumbra allí, por ejemplo, el Comité de Convivencia Laboral, unas responsabilidades en torno o un rol protagónico en torno a que se establezcan esos mecanismos para que las personas que están trabajando a la distancia puedan reportar esas condiciones de acoso que se puedan dar en el ejercicio de esa modalidad de trabajo. Bueno, entonces allí se ha hablado también, por ejemplo, del derecho a la desconexión. Pues esos aspectos no están especificados en la reglamentación de teletrabajo, pero el ministro de Trabajo, como lo ha anunciado, saldrá una nueva reglamentación para el teletrabajo, entonces estamos muy atentos a lo que pueda salir, que seguramente habrán aspectos de los que han sido tocados en estas circulares y en ese decreto que estoy enunciando allí. Bueno, ya entrando en materia en cuanto a lo que está escrito, allí anoto qué documentación consultar. Entonces, tenemos que hay una guía, la guía técnica para la promoción de salud y prevención de los riesgos laborales en el teletrabajo, que fue generada en el 2013 por el Ministerio de Trabajo, en la cual pues tuve la posibilidad de participar y que fue tomada en el libro blanco, específicamente en el capítulo 4, parte 2. Allí está retomada textualmente lo que quedó allí escrito en esa guía técnica. Siempre preguntan cómo acceder al libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Bueno, esto me lo descargué ayer. El libro blanco tiene una nueva portada en su versión 2020. Entonces, al ingresar a www.teletrabajo.gov.co, si ustedes entran, por ejemplo, inmediatamente a qué es teletrabajo, al final del texto ahí los guía para descargar el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Entonces, es fácil de acceder a ese libro y les da pues elementos importantísimos para orientar la implementación del teletrabajo. Entrando en materia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues yo he querido traer y partiendo de que muchas organizaciones seguramente se están alineando con la ISO 45001, porque ya a partir del próximo año está previsto que entrará en vigencia y las empresas ya debieron haber migrado hacia la 45001, pues aquellas empresas que tienen esas certificaciones que estaban en 18001, entonces es el momento de darles algunos elementos y igualmente hablar frente a ese lenguaje de esas empresas que ya están alineadas. Entonces tenemos igual en Colombia, qué bien que nos fuimos alineando con lo que estaba por venir en torno a hablar del ciclo Deming, del ciclo PHBA, al abordar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí en ese esquema y en esa estructura
que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde básicamente tenemos una fase de planificación, otra fase de hacer, otra de verificar y otra de actuar. En cuanto al planear, desde el contexto de la 45001, pues básicamente lo que vamos a abordar es el contexto de la organización, el alcance que tiene ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a analizar lo que tiene la organización, cómo se da ese liderazgo y esa participación de los trabajadores, que por ejemplo está claramente establecido a partir de la política de seguridad y salud en el trabajo, pero igualmente a través de esos comités como el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, que muestran el rol que le concede la organización para participar en torno a esa gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y oportunidades. Esto en cuanto al planear. Aquí básicamente yo voy a contextualizar elementos generales y posteriormente desde el contexto de lo que manejamos desde la reglamentación, desde el 1072, pues yo empezaré poco a poco a dar pautas de qué considerar cuando estamos implementando el teletrabajo. En el hacer tenemos la gestión de recursos. Aquí vale la pena enunciar que yo aquí estoy presentando una estructura basada en lo que está definido desde la 45001. Tenemos algunas variaciones en algunas presentaciones que se hacen en Colombia, como por ejemplo la gestión de la documentación que se presenta desde el planear, pero acá como está basado en lo que está definido en la 45001, en apoyo y operación, allí ellos prevén la documentación, entonces por lo tanto está acá en este esquema que les estoy mostrando. Sin embargo, vale la pena enunciar que pasa como lo mismo que les he contado en las etapas de implementación del teletrabajo, y es que estos son meramente esquemas, pero en la realidad uno va y viene en la implementación de un sistema de gestión y a veces, pues lógicamente aquí en el hacer estamos manteniendo la documentación, implica unas actividades. Pues se trata de diseñar, de mantener o de establecer, implementar y mantener ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos y venimos en esa implementación. Entonces, pues es un esquema que facilita comprender, pero ya en la operatividad, pues vamos y venimos acorde también a la operatividad, acorde a las situaciones que se presentan en la empresa. Tenemos la planificación y control operacional, eliminación de peligros, la reducción de riesgos, la gestión del cambio, compras y contratistas, la preparación y respuesta ante emergencias. En la verificación nos vamos a encontrar con el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño del sistema de gestión, la auditoría interna, la revisión por la dirección y en el actuar el tratamiento de no conformidades, de incidentes, acciones correctivas y la mejora continua. Bueno, entonces partiendo de este preámbulo, vamos a entrar en materia en cada una de esas fases de este ciclo de. Entonces, en cuanto a la planeación, nos vamos a encontrar en el contexto del decreto 1072 con la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la política, los roles y responsabilidades. Bueno, yo voy a ir hablando en torno a lo que es en el marco de la implementación del teletrabajo. En cuanto a la evaluación inicial, pues no hay unos ítems que hagan alusión específica a teletrabajadores, sin embargo, pues es aplicable a cualquier trabajador sin importar la forma de contratación que tenga. Por lo tanto, indirectamente, pues aplicaría. Frente a la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos, sí conozco organizaciones que lo que han hecho es plantear unos objetivos específicos, por lo menos uno, que haga alusión a los teletrabajadores, a la población que está por fuera de las instalaciones de la empresa. Lo mismo en la política de seguridad y salud en el trabajo, hace alusión que aplica a las diversas formas de contratación
y hacen mención al teletrabajo. En cuanto a roles y responsabilidades, hay organizaciones que establecen, por ejemplo, en el manual de teletrabajo, yo les hacía mención que se establecían unas responsabilidades y se definían unos roles, tanto para el equipo líder como para otros actores. Y en esos actores, por ejemplo, especifican en el manual las responsabilidades que tendría también las líneas de mando, que tendría el comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo o el vigía de seguridad y salud en el trabajo, por las mismas funciones que están establecidas desde la reglamentación que tienen. Lo mismo para el comité de convivencia laboral frente al teletrabajo. Entonces, básicamente mi pretensión es invitarlos a considerar unos roles y unas responsabilidades en esos actores que son relevantes desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también para esa población que va a estar laborando en modalidad de teletrabajo. Podría ser frente al responsable de los programas o los sistemas de vigilancia epidemiológica. El de vigilancia epidemiológica para factores de riesgo psicosociales o el de desórdenes musculoesqueléticos, partiendo de aquellos que son importantes acorde a los peligros y riesgos que son característicos del teletrabajo. Entonces, eso es lo que puedo decirles frente a este ítem. En cuanto a la matriz legal, pues sería indispensable actualizar la matriz legal considerando la reglamentación aplicable a la modalidad de teletrabajo, que ya pues la conocen y de la cual he hablado en diversos módulos de este laboratorio educativo. En cuanto a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, pues también les he hecho mención que en el libro blanco del ABC de teletrabajo en Colombia existe un ejemplo, porque eso es un ejemplo de herramienta, de formato para la identificación de peligros en esos lugares donde se realizan esas actividades de teletrabajo. Entonces, pues sería definir con qué metodología se va a hacer esa identificación, esa evaluación y esa valoración de riesgos en esa modalidad de teletrabajo, pero igualmente implicaría, acorde a la metodología con la cual emplea la organización, es decir, la matriz de peligros y riesgos, que se actualice basado en esa modalidad de trabajo que se va a implementar. En cuanto al informe de condiciones de salud, pues como todos saben, o las personas que están a cargo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluye el perfil sociodemográfico, pero igualmente pues toda la información relacionada con enfermedad, accidentalidad, el análisis que se hace está incluido dentro de este informe de condiciones de salud. Tenemos aquí pues podríamos hacer un análisis relacionado con lo que se presenta en esa población que realiza o que trabaja en modalidad de teletrabajo en comparación con los que permanecen en las instalaciones de la empresa, si es que han habido cambios. En el plan de trabajo anual, pues tal como lo estipula la circular, por ejemplo, 41 frente al trabajo en casa, pues sí es importante considerar unas actividades que cobijen a la población que está laborando en modalidad de teletrabajo, basado en esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que se está dando en esas condiciones en las que se ejecutan. En cuanto al programa de capacitación, pues incluye esa capacitación en promoción de la salud y prevención de riesgos en el teletrabajo, que existan estas actividades. Esto que yo les estoy enunciando, pues daría pie para quienes hacen la auditoría, consideren otras o tengan en cuenta otras actividades adicionales relacionadas con la población que realiza teletrabajo.
Tenemos aquí la documentación que hace referencia, por ejemplo, al reporte de investigación, a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a los programas de vigilancia epidemiológica, a todos los registros de lo que se ejecuta, a la conformación del copazo vigía, toda esa documentación, pues igual acá tiene que haber registro de esas actividades que se llevan a cabo y que están direccionadas para la población que realiza teletrabajo. Acorde pues a esos peligros y a esos riesgos que son característicos de esa modalidad de trabajo. En cuanto a la comunicación, pues implicaría todas las estrategias que considere la organización, comunicación interna y externa, y aquí pues también debería estar alineado con esa comunicación, con esta estrategia comunicativa en promoción de la salud y prevención de riesgos que se considera dentro del manual de teletrabajo. En cuanto a los indicadores de estructura, proceso y resultado, yo en uno de los módulos, específicamente en el módulo 4, cómo planear un proyecto de implementación del teletrabajo. Allí les mostraba el caso de una empresa que implementa una prueba piloto de teletrabajo y cómo ellos definen unos indicadores de resultado, tanto para la población que labora en las instalaciones de la empresa como para los que laboran en teletrabajo, comparando si hay diferencias, y efectivamente en esta empresa hubo diferencias en esos indicadores. Entonces, también existe la posibilidad, esto pues iría alineado con esas motivaciones que tiene la organización para implementar el teletrabajo y poder mostrar si tiene un impacto en torno, por ejemplo, al ausentismo. En el caso de esta empresa, la comparación estuvo relacionada con el tema de ausentismo laboral por causa médica. Entonces, es una opción y es un ejemplo en el cual veríamos la aplicación de específicamente este ítem. Tenemos aquí el ejemplo de herramientas para el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo. Está el anexo 4 del libro blanco. Y igualmente desde Positiva tuve la posibilidad de apoyar el diseño de una lista de chequeo de prevención de teletrabajo a domicilio basado y adaptado en una herramienta desarrollada en la Universidad Católica de Lovaina, que es una universidad de Bélgica. En cuanto a esta herramienta, bueno, en estos días me he encontrado empresas que efectivamente están utilizando esta lista de chequeo. Mi invitación es a que por favor relacionen la fuente, porque esa herramienta no es mía, no es de Positiva, tal como les he comentado, está basada en una herramienta internacional. Entonces pues también hace parte del cumplimiento de unos requisitos de derechos de autor. Entonces es la invitación que hago en torno a esta lista de chequeo. Nos encontramos en la segunda fase. La segunda fase es el hacer. En cuanto al hacer, nos vamos a encontrar allí con la asignación de recursos. Bueno, acá también está que la modalidad de teletrabajo implica unas actividades direccionadas, unas actividades, por ejemplo, frente a la verificación de las condiciones de trabajo. Entonces es necesario que se estimen esos recursos para llevar a cabo esas visitas, ya sea virtuales. Así sean virtuales, pues se requiere de un profesional competente para hacer la verificación de las condiciones de trabajo, o si es pues que se haga personalmente esa visita pues igualmente implicaría un recurso, unos tiempos para hacer esa verificación. Vale la pena hablar respecto a esa verificación, pues no es solamente hacer la verificación antes de que se firme el acuerdo de teletrabajo, sino que implica también hacer un seguimiento y ese seguimiento podría estar direccionado
por ejemplo, que se haya solicitado hacer algunos ajustes, unas adaptaciones en el lugar de trabajo para cumplir. Entonces, pues habría que hacer una nueva verificación. Entonces, eso lleva inmerso la implementación del teletrabajo. La ARL pues puede apoyar el proceso, pero desde la empresa es necesario que se estime la asignación de esos recursos, que se haga la planeación, cómo se va a llevar a cabo. Eso nada más hablando de una de las múltiples actividades que están implícitas, pero igualmente podría ser también en torno al proceso de capacitación, de formación en promoción de la salud y prevención de riesgos en el teletrabajo. En cuanto a la gestión de los peligros, los riesgos, medidas de prevención y control, pues acá vale la pena notar que tal como lo establece la circular 27, en el lugar donde se ejecute, si es en la vivienda, le corresponde al teletrabajador hacer los ajustes, los controles a que haya dado lugar esa verificación acorde a la retroalimentación que se le dé, es lo que establece la reglamentación, pues porque por obvias razones, pues no es el empleador el que puede ir a hacer modificaciones o ajustes en la vivienda de cada teletrabajador. En cuanto a ya lo que es la tecnología, que puede ser que se acuerde que sea el empleador el que la provea, pues ya el empleador puede prever unas condiciones en torno a las características que debe tener para que se dé esa gestión de los peligros y los riesgos. Por ejemplo, en el caso de que si va a trabajar pues todo el día, pueda tener un teclado externo o un mouse, que no, si es con portátil que va a elaborar, para que desde el punto de vista de prevención de desorden musculoesquelético, pues existan unas condiciones propicias. Las evaluaciones médicas ocupacionales, como todos sabemos, las evaluaciones médicas ocupacionales están basadas en unos perfiles de los cargos, entonces pues acá habrá que actualizar esos perfiles acorde a si hay cambios en la ejecución de esas tareas en modalidad de teletrabajo. Entonces habría que estimar. En la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, pues lo importante acá es estimar que en esa verificación de condiciones de trabajo también es, pues si es que la persona habita en un conjunto, pues se pueda estimar si existe un programa de preparación, de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En cuanto a la gestión del cambio, nos encontramos que estamos introduciendo una nueva modalidad de teletrabajo que implica una gestión del cambio, que implica analizar esos peligros, esos riesgos desde diversas ópticas, desde diversos actores de la organización para buscar los mecanismos y estimar todas las acciones que son indispensables de establecer para que se den las mejores condiciones y en este caso del tema que nos interesa hoy, por poder promover la salud y prevenir los riesgos. Aquí, en cuanto a las adquisiciones, podría ser si es que se van a comprar nuevos equipos de cómputo, nuevos periféricos, teclados, mouse, poder establecer que cumplan con esos requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que nos garantice esta gestión de peligros y riesgos. Y en cuanto a la contratación, pues ya sería estimar si es que dentro de algunas de las formas de contratación que tendremos en la empresa, pues se daría la posibilidad de esa modalidad de teletrabajo con esas empresas que vamos a contratar y poder gestar que se dé en las mejores condiciones, que se cumplan esos criterios de seguridad y salud en el trabajo, acorde también a las mismas políticas que tiene, a la misma política que tiene establecida la empresa. En cuanto al verificar, nos vamos a encontrar con la auditoría de cumplimiento, que era donde les decía que la invitación es a quienes realizan la auditoría a prever, a estimar unas acciones para auditar todo lo que se está ejecutando, lo que se está llevando a cabo para abordar esta población que está en modalidad de teletrabajo. La revisión por la alta dirección, pues también la invitación es a considerar
esas acciones, esos indicadores, lo que nos está mostrando en el caso de la población que está trabajando en modalidad de teletrabajo. Podría ser también frente, por ejemplo, las quejas, las solicitudes de apoyo, qué es lo que se está presentando, el plan de acción que se está tomando, desde cada uno de los actores de ese equipo líder, pero igualmente en lo que compete a la seguridad y salud en el trabajo. Y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, también para el caso de los teletrabajadores, qué se está llevando a cabo y qué mecanismos. Aquí básicamente es para establecer a partir de esta investigación de incidentes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizar esa mejora que se puede hacer en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en torno a esas acciones preventivas y correctivas. Y aquí en cuanto al tratamiento de no conformidades basado en esos resultados de la auditoría interna o de la auditoría externa, si es que la organización lo prevé de esa manera, y garantizar la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud de trabajo. Entonces, yo lo que quiero básicamente resaltar es que es importante prever en cada una de las fases del sistema de gestión, en cada una de las actividades, que efectivamente estamos considerando actividades y acciones direccionadas a las particularidades del trabajo en modalidad de teletrabajo. Bueno, nos vamos a unas consideraciones como tips para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el teletrabajo. Entonces, un primer tip, involucrarse activamente en la planeación del proyecto de teletrabajo, dando a conocer la gestión documental y operativa indispensable. Es importante dejar ver a ese equipo líder del programa de teletrabajo todo lo que se debe hacer desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que les decía, muchos tienden a pensar que solamente es la verificación de condiciones de trabajo y la capacitación. Eso es lo que hay que hacer. Evidenciar que en la cultura del teletrabajo la gestión de los riesgos laborales tiene un papel protagónico que impacta en la productividad y el bienestar de los trabajadores de la línea de mando, trabajadores de soporte, colegas y trabajadores. Aquí en la parte final, pues resalto que no es solamente de los teletrabajadores, a todos los que tienen que ver, que guardan una relación con ellos, va a impactar. De hecho, la semana pasada veía en un webinar internacional de una empresa consultora europea que ellos evidenciaban cómo a través de la consultoría en esta época de la emergencia sanitaria, la carga que estaba teniendo la línea de mando, pues porque todos los que estaban en trabajo desde casa o en teletrabajo, en Europa en la mayoría de los países se habla de teletrabajo, tenían una alta carga porque las personas que estaban ante la emergencia laborando a la distancia, pues a quienes acudían y están acudiendo es a esa línea de mando. Entonces, no es solamente a los teletrabajadores, es ver todos los actores, todos los trabajadores que están involucrados en la implementación de esta modalidad de trabajo. Y por supuesto, pues si está mal desde la gestión de los riesgos, por ejemplo, nada más desde el componente psicosocial y todo lo que tiene que ver de la ergonomía del puesto de trabajo, pues va a impactar en la productividad, la sobrecarga de trabajo o la no planeación. Pues aquí se dio de manera súbita sin que haya habido una planeación y efectivamente al comienzo pues impactó negativamente la productividad en las organizaciones que no habían tenido acercamiento a esta modalidad de trabajo. Tercero, gestar rápidamente un trabajo coordinado con los profesionales a cargo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es solamente el responsable. En las organizaciones que hay un equipo estructurado, es los que están liderando los sistemas o los programas de vigilancia epidemiológica que competen a esta población, riesgo psicosocial, lo de desorden musculoesquelético, igualmente como hablaba, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral. Entonces es con todos, no es solamente el responsable. Documentar toda actividad direccionada a los teletrabajadores. Hablamos de que
uno de los aspectos fundamentales en el sistema de gestión es la documentación. Y por supuesto que debemos ocuparnos por documentar todas esas actividades y acciones direccionadas a quienes están en esta modalidad de trabajo. Y uno último, considerar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y los del proyecto de teletrabajo. Y yo diría que estén alineados, que haya una coherencia en lo que está formulado desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el momento de formular aquellos también del proyecto de teletrabajo. Bueno, nos vamos a la acostumbrada evaluación. Entonces, las personas que se unen hasta hoy, entonces la invitación es anoten el número de la pregunta y al frente escriban falso o verdadero. La primera pregunta, ante la implementación del teletrabajo, es indispensable involucrar al COPAS y al Comité de Convivencia Laboral. La segunda, el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo se realiza solo cuando el trabajador sea postulado para laborar en modalidad de teletrabajo. El tercero, la capacitación de los teletrabajadores debe centrarse en ergonomía del puesto de trabajo. La cuarta, todo accidente que le ocurra a un teletrabajador que labora en su domicilio se reconoce como accidente de trabajo. La quinta, una empresa que implementa la modalidad de teletrabajo puede decidir comparar indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo de la población que labora en las instalaciones de la empresa y los que realizan teletrabajo. Bueno, espero les haya ido muy bien. Vamos a ver las respuestas. La primera, ante la implementación del teletrabajo es indispensable involucrar al COPAS y al Comité de Convivencia Laboral o Vigía. Bueno, les dije que hicimos alusión que es importante que se considere y les contaba cómo la circular 41 hace mención de este último comité. Segundo, el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo se realiza solo cuando el trabajador sea postulado para laborar en modalidad. No, dijimos que es importante hacer un seguimiento, no es solamente antes de la firma del acuerdo de teletrabajo. Tercero, la capacitación de los teletrabajadores debe centrarse en ergonomía del puesto de trabajo. Bueno, pienso que han visto diversos peligros y riesgos que están relacionados con esa modalidad de trabajo, entonces es falso. Todo accidente que le ocurra a un teletrabajador que labora en su domicilio se reconoce como accidente de trabajo. Bueno, aquí me excuso, yo no hice mucha mención en este módulo, los que hasta hoy se conectan, pero en módulos anteriores sí hemos hablado de ello. Hemos dicho que no existe la presunción de accidente de trabajo y como en cualquier proceso se hará una investigación para confirmar si efectivamente es un accidente de trabajo o no. Y el último, una empresa que implementa la modalidad de teletrabajo puede decir comparar los indicadores entre los que laboran en las instalaciones y los que realizan teletrabajo. Por supuesto que se puede hacer. Espero les haya ido muy bien. Bueno, los que se equivocaron en el cuarto, que no habían asistido a ninguno, están excusados. Bueno, nos vamos a las preguntas, Lina. ¿Qué preguntas tenemos para hoy? Doctora Nora, muchas gracias por este módulo que nos diste el día de hoy, por seguirnos enseñando tantas y tantas cosas sobre el teletrabajo. Doctora, ¿de dónde salió el nombre del libro blanco ABC? En todos los países se llama libro blanco. Entonces, es normal que si ustedes consultan España se llama así, el libro blanco, el libro. Entonces, pero yo no sé, digamos, la historia. Ahí sí me corcharon, pero averiguaré, la próxima les contaré. Perfecto. Bueno, doctora, por acá yo sigo mirando, como siempre, muchos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos. Muchas gracias por la presentación, te dice Rafael Piñeros. Gracias, aplausos. Sí, señora. Ajá. Buenas tardes, felicitarlos desde Sogamoso. La señora Diva Ruiz nos dice que muchas felicitaciones.
Bueno, si tienen preguntas, ustedes ya saben que en el icono de preguntas nos pueden realizar todas sus inquietudes para que la doctora Nora Bueno, mientras siempre nos escriben responda. alguna pregunta, quiero dar una respuesta. En el módulo anterior me preguntaron sobre el ciberacoso. Bueno, yo he consultado, entonces les invito a consultar. Hay una publicación del Departamento de Derecho Informático de este año de la Universidad Externado, se llama El ciberacoso como manifestación de una conducta lesiva en el marco de las relaciones laborales. Pienso que es un documento. Seguramente la persona que hizo esa pregunta debe ser del área jurídica, entonces es un buen artículo que les da, pues no soy abogada, pero sé que tiene un marco muy sólido que les puede dar respuestas respecto al ciberacoso en torno a las modalidades de trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo en casa. Perfecto, doctora. Bueno, por acá más que preguntas nos están diciendo muchas felicitaciones, muchas gracias por el módulo. Mira, Luz Amparo dice, excelente presentación del módulo 12, aplausos virtuales. Entonces yo aprovecho y te regalo los aplausos virtuales, doc. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos los que todas las semanas escriben y igualmente envían sus preguntas. Qué bien saber que les estamos aportando frente a la implementación del teletrabajo en sus organizaciones. Igualmente a cada uno para que también pueda dar sugerencias en sus empresas. Perfecto. Doctora, por acá tenemos una pregunta. Ujú. Javier Contreras nos pregunta, ¿por qué razón no se considera un accidente de trabajo cuando se está trabajando en teletrabajo? No, mira, por ejemplo, si la persona está en la cocina y allí tiene un accidente preparando un alimento, pues no se puede considerar que es un accidente de trabajo porque estaba haciendo otra cosa distinta a su actividad laboral, a las tareas que fueron Ujú. encomendadas por ese empleador. Por eso es importante pues entrar a hacer la investigación. Si realmente corresponde a un accidente de trabajo. Entonces, eso es lo que se va a hacer en la investigación del accidente. Perfecto. Bueno, doctora Nora, como siempre, agradeciéndote por estos espacios tan importantes, por enseñarnos todos los martes cosas muy diferentes, cosas nuevas. Cuéntanos qué nos tienes para la próxima semana. Bueno, el próximo módulo vamos a hablar ya de específicamente de los peligros, de los riesgos y controles en el teletrabajo. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos peligros y riesgos que son característicos en las modalidades de trabajo a distancia y cómo podemos controlarlos. Van a ser 3 módulos seguidos dando, digamos, la especificidad. Posteriormente miraremos más de lo de ergonomía del puesto de trabajo y otro de la parte psicosocial, que es lo más relevante. Pero entraremos en materia. Seguimos con el tema del sistema de gestión de seguridad de salones de trabajo. Buenísimo, buenísimo. Ya saben, para las personas de pronto que hasta hoy están ingresando, hasta hoy están viendo los módulos de la doctora Nora, les recuerdo que las grabaciones quedan en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Podrán ver el módulo de hoy y los módulos anteriores para que se pongan al día y por supuesto invitarlos el próximo martes a las 2 de la tarde, módulo número 13. Ya llevamos 13, Doc. Ya vamos Sí, para el número 13. sí, sí. Como Doctora, siempre, un muchas, placer muchas gracias. acompañarlos. Sí, un placer Claro, estar con ustedes cada semana. claro que sí, doctora. El placer también, por supuesto, es nuestro, porque siempre lo que te digo, siempre nos enseñas cosas nuevas. Me imagino claramente que el próximo martes también será una excelente capacitación. Ya saben, nuestros asistentes invitados para que por favor se inscriban y participen y revisen de pronto los otros módulos, los módulos anteriores por si se han perdido algún módulo de la doctora. Doctora, entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora, 2 de la tarde. Sí, un placer estar nuevamente con ustedes en 8 días. Claro que sí, a nuestros asistentes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos siempre, por su participación.
Les recuerdo nuevamente, invitadísimos a que visiten nuestro centro virtual, no solamente para que se inscriban a nuestras acciones educativas, sino para que también revisen el cronograma semanal, las grabaciones de todos nuestros talleres web, presentaciones técnicas, algunos tips, banco de preguntas. Tenemos mucho material de interés para que ustedes lo visualicen y por supuesto lo descarguen. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.